Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a presentar el tema de traslación de circunferencias. Primero que todo, una traslación de modo general es básicamente un movimiento de una figura sobre el plano, ya sea hacia arriba, hacia abajo o izquierda a derecha. Es un movimiento rígido. ¿Por qué? Porque no altera la forma de la figura. Entonces, fíjese por ejemplo en esta circunferencia que tenemos en la pantalla. Aquí podemos observar que una traslación básicamente es tener esa misma circunferencia ubicada en otro punto del plano. Vamos a ver el primer ejemplo. Fíjese, aquí abajo donde está el cursor dice que aplique una traslación cuyo vector es 2, -3. Es decir, que vamos a hacer un movimiento izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, cuando se me dice que aplique un vector 2, -3, es que yo voy a tener que tomar esta figura, o sea, esa circunferencia, y el 2 del vector me indica que voy a tener que hacer un movimiento hacia la derecha 2 unidades. Es decir, que el primer numerito, que en este caso sería la X, me indica un movimiento izquierda o derecha. En este caso, como es positivo, o sea el 2, yo te voy a tener que mover la circunferencia 2 hacia la derecha. Ahora el segundo componente, o sea la Y, en este caso es un -3. Entonces eso lo que me indica es un movimiento arriba o abajo. Por tanto, en este caso, como es negativo, voy a tener que moverlo hacia abajo 3 unidades. Entonces, haciendo este mismo ejercicio, vamos a hacerlo, dice que al aplicar una traslación cuyo vector es 2 -3, voy a tener que mover 2 hacia la derecha. Entonces, partiendo del centro, fíjese, voy a moverme 2 unidades hacia la derecha. Fíjese, 1 y 2 unidades. Es decir, moví el centro 2 unidades hacia la derecha. Ahora, ¿cómo me indica? Que es -3, ese -3 lo que me indica es un movimiento hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como es negativo, voy a tener que moverme hacia abajo, es decir, partiendo del centro voy a mover la figura 3 unidades hacia abajo. Entonces cuento 1, 2, 3. Si usted se da cuenta, esta circunferencia punteada es el resultado de haber tomado la original, que es la que tiene línea continua, y haberla movido. Entonces, eso es una traslación. Una traslación es un movimiento rígido. ¿Por qué rígido? Porque no cambia la forma de la circunferencia. Si usted se da cuenta, la circunferencia sigue teniendo el mismo tamaño, nada más que lo único que cambió fue la ubicación en el plano cartesiano. ¿Ok? ¿Esa ubicación de qué depende? Bueno, depende del movimiento que se hizo hacia la izquierda o derecha, arriba o abajo, todo dependiendo de qué, del vector de traslación. Entonces allí tendríamos esa primera traslación. Ok, voy a regresar la circunferencia del punto inicial y vamos a hacer el segundo ejemplo. Fíjese, aplique una traslación cuyo vector es -3,1. Es decir, que si esta es la original, yo lo que necesito es mover esta circunferencia -3. Acuérdese que la primera componente X me indica el movimiento izquierda-derecha. En este caso va a ser hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es negativo. Y después el 1, que es la componente Y, me indica el movimiento hacia arriba. Recuerde que la segunda componente me indica el movimiento arriba o abajo. Entonces, en este caso tendríamos que mover la circunferencia 3 unidades hacia la izquierda y 1 hacia arriba. Entonces, partiendo del punto, hacemos 3 hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y después respetamos el 1 hacia arriba. Entonces, de ese punto donde quede, subo 1 hacia arriba. Muy bien. Esta sería la nueva circunferencia. Fíjese, vamos a ver si desaparecemos. Esta, tal como está allí, esta sería la circunferencia trasladada
a veces se le llama circunferencia trasladada o la imagen de la primera circunferencia o la resultante. Muy bien. Entonces, este sería la solución de nuestro segundo ejercicio. Entonces, vamos a regresar la circunferencia hacia acá y vamos a realizar el tercer ejercicio. Fíjese, el tercer ejercicio dice que aplique una traslación a esta, ¿verdad?, que es la original. Vamos a aplicarle una traslación cuyo vector es 4,5. Es decir, el 4 me indica el movimiento izquierda-derecha, como es positivo, en este caso hacia la derecha. La segunda componente, que es 5, me indica el movimiento arriba o abajo. En este caso es hacia arriba. ¿Por qué? Porque es positivo. Entonces vamos a hacer el movimiento 4 hacia la derecha. Vamos haciéndolo. 1, 2, 3 y 4. Y después 5 hacia arriba. Ok, vamos a moverlo un poquitillo. Entonces de acá movemos 5 hacia arriba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, de nuevo logramos observar que la figura original es la de línea continua. Yo la puedo desaparecer, fíjese. Ya no la tenemos. Y resulta que esa punteada es exactamente la original, con el mismo tamaño, pero en otra posición sobre el plano cartesiano. Esa es la traslación. ¿Por qué? Porque trasladamos, agarramos la de línea continua y la trasladamos a otro punto en el plano cartesiano. Muy bien. Vamos entonces a regresar nuestra circunferencia a la original y vamos a hacer el cuarto ejercicio. Dice, aplique una traslación cuyo vector es, vamos a ver, cuyo vector es 0,3. Entonces, la primera componente me indica movimiento izquierda-derecha. En este caso, como es 0, quiere decir que no se va a mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Después, como la segunda componente me indica el movimiento arriba o abajo, esta lo que me indica entonces es que en este caso voy a tener que moverme hacia arriba. O sea que en este caso solo voy a tener un movimiento hacia arriba. Izquierda-derecha, ese movimiento no existe. Entonces vamos a hacer este movimiento. Entonces lo movemos hacia arriba 3 unidades. 1, 2 y 3. Si nosotros desaparecemos la figura original, esta sería exactamente la original, pero trasladada 3 unidades hacia arriba, o sea, el resultante o la imagen de haber aplicado un vector de traslación 0,3, así como estoy señalando aquí con el cursor. Muy bien, regreso a la original. Ok, y vamos a hacer el último ejercicio. Dice, aplique una traslación cuyo vector es menos 4,0. Entonces la primera componente, movimiento izquierda-derecha. Segunda componente, movimiento arriba-abajo. Entonces en este caso, como el menos 4 negativo, me indica un movimiento hacia la izquierda. Como la segunda componente es 0, quiere decir que no se va a mover ni para arriba ni para abajo. O sea, aquí tenemos un único movimiento hacia la izquierda, 4 unidades. Haciéndolo, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si borramos la original, fíjese, aquí vamos a borrarle el punto y la original. Tenemos exactamente la misma circunferencia, la misma forma, mismo tamaño, por eso es rígido, ¿no? Porque no le cambió la forma, pero aunque es la misma, está ubicada en otro punto, en otra región del plano. Muy bien. Vamos a hacer un par de ejercicios diferentes. Fíjese, voy a colocar esto aquí así. Imagínense que usted se encuentra este ejercicio ahí y justamente así como está en pantalla. Si a usted se le pregunta, ¿cuál vector de traslación le apliqué a la circunferencia de líneas?
perdón, cuál le apliqué a la circunferencia continua, o sea, esta que estoy señalando aquí con el cursor, para haber obtenido esa de líneas. Entonces uno diría, bueno, ¿qué vector de traslación apliqué aquí? Muy fácil, fíjese. Usted lo que hace es, vamos a ubicar, si este es el centro original, fíjese, yo me tuve que mover una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. 6 unidades ¿hacia dónde? Hacia la derecha. O sea, eso es un 5 positivo. Y después, ¿cuántas unidades hacia arriba tuve que haberme movido para llegar al centro, al segundo centro? Entonces, fíjese, 1, 2 unidades. Entonces, eso me da a entender que el vector de traslación, en este caso, sería, vamos a ver, el 6. Vamos a ver cuánto me moví desde aquí hasta aquí. Fíjese, aquí donde tengo la manita, hasta donde está este otro punto acá. Fíjese, contemos. Un cuadrito, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, ¿verdad? No eran 5, me parece que dije 5, pero lo correcto es 6, ¿verdad? Y después, ¿cuánto me moví hacia arriba? Claro, 2 unidades. Entonces, por esa razón, el vector de traslación en este caso sería 6,2. ¿Cómo escribimos eso? Eso lo vamos a escribir por aquí. O sea, fíjese que el vector de traslación sería el 6,2. 6 positivo. ¿Por qué? Porque me moví hacia la derecha. 6 unidades. 2 positivo. ¿Por qué? Porque me moví 2 unidades hacia arriba. Justamente así. Entonces vamos a borrar este y vamos a hacer otro ejemplo de este tipo. Fíjese. Vamos a regresar acá y supongamos que usted llegó y se encontró esta figura de acá. Ahí. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el vector de traslación que le apliqué a la original, que es la de línea continua, para obtener la imagen que es la circunferencia de línea punteada? Entonces, usted dice, bueno, ¿qué movimiento hay? Hay de una circunferencia a la otra. Para no complicarnos, uno lo que hace es que uno se fija en los centros básicamente y ve a ver cuál es el movimiento de un centro. ¿Para qué? Para llegarle al otro centro. Entonces, aquí donde tengo el cursor, este es el centro de la original, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que no hice un movimiento ni para la izquierda ni para la derecha. Por tanto, el vector de traslación va a ser 0 en su primera componente. Pero ahora, si usted se da cuenta, del segundo centro, del centro original hasta el centro resultante, o sea, desde este centro aquí, voy a contar, fíjese, un cuadrito, 2 cuadritos, o sea, hay 2 unidades. Quiere decir que me moví 2 unidades hacia arriba. Por tal razón, el vector de traslación en este caso va a ser el vector 0 en X, 2 en Y, o sea, el 0,2. ¿Cómo apuntaríamos eso? Esto lo deberíamos apuntar, ver aquí. Vamos a ver. Lo deberíamos apuntar como el 0,2 de esta manera. 0,2. Por lo general se suele ponerle una V para indicar que eso es un vector, ¿verdad? ¿Para qué? Para diferenciarlo de los puntos comunes y corrientes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un último ejemplo. ¿Ok? Supongamos que usted llegó y se encontró esto así. Y se le pregunta cuál es el vector de traslación que le apliqué a la original, que es esta en negro, ¿verdad? Para obtener la imagen que es esta en línea punteada. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, uno, para verle el movimiento, uno por lo general se concentra únicamente en los centros. Entonces, fíjese, vamos a hacer el movimiento izquierda-derecha. Si yo me doy cuenta, yo me tengo que venir desde acá, haberme movido todo esto, fíjese. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, pero 3 unidades hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, sería un menos 3 en X. Y ahora, para llegar al punto del segundo centro, yo tuve que haber bajado, fíjese,
desde aquí bajé 1 unidad y 2 unidades. Es decir que el vector de traslación en este caso sería menos 3 en X, ¿verdad? Porque es un movimiento hacia la izquierda, y después menos 2 en Y. O sea, menos 3, menos 2. En este caso lo podríamos escribir menos 3, menos 2. Fíjese, vamos a hacerlo. Menos 3, menos 3, menos 2. Acuérdese que se suele escribir una V de vector, ¿verdad? Para diferenciarlo de un punto cualquiera. Ese sería el vector. Hagamos un ejercicio más, un ejemplo más. Ok, supongamos que ahora usted llegó y se encontró esto allí. ¿Cuál va a ser el vector que le apliqué a la circunferencia en negro para obtener la imagen? O sea, a la de puntitos. Entonces vamos a ver. De nuevo, entonces vamos a detectar el movimiento izquierda-derecha de primero, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que desde aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjese, 6 hacia la derecha. Y después, para alcanzar el segundo centro, yo tuve que haber bajado desde aquí 1, 2, 3. O sea, sería 6 hacia la derecha, 3 hacia abajo. O sea, 6, menos 3 sería este vector de traslación. Escribiéndolo, tendríamos el 6, menos 3. Ese es el movimiento, el vector de traslación que apliqué. Le ponemos la V al comienzo. ¿Okay? Esa sería la respuesta. Muy bien, entonces vamos a dejar esto un poco más limpio porque lo vamos a ocupar en un rato. Ok. Ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios. Fíjese. Se me pide considere la siguiente circunferencia y determine el centro y radio y la ecuación de la circunferencia que resulta de aplicar el vector de traslación dado. Entonces, básicamente, en este ejercicio, lo que nosotros tenemos es esta circunferencia. ¿Qué sucedería si a esta circunferencia nosotros le aplicamos este vector de acá? ¿Cuál es la ecuación de esa resultante? O sea, o de la imagen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que yo voy a graficar esta primera circunferencia. Fíjese, esta de aquí vamos a graficarla. Y después la vamos a trasladar, le vamos a aplicar este vector de traslación para ver qué obtenemos. Entonces, nosotros recordamos que el centro lo reconocemos con el opuesto, ¿verdad? Y el radio nosotros lo reconocemos con la raíz. Entonces, fíjese, después de la X nosotros tenemos un menos 4 y aquí tenemos un 2. Pensamos en esos opuestos. Entonces, el opuesto de menos 4 es 4. Vamos a mejorarlo por acá. Y el opuesto de 2 es menos 2. Fíjese que ese es el centro de esta circunferencia. Y ahora, para sacarle el radio a esta circunferencia, le sacamos la raíz a lo que tengamos acá en la parte derecha. O sea, la raíz a 9. Fíjese que la raíz de 9 es 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da el 9 que tenemos en la parte derecha. Entonces nosotros venimos y vamos a ubicarnos acá. Fíjese, el centro sería 4, menos 2. Entonces vamos haciéndolo acá. El 4, menos 2. El centro de nuestra circunferencia sería aquí, ¿verdad? Fíjese, ese puntillo de allí vale 4 en X y menos 2 en Y. Vamos a mejorarlo por acá. Ok, muy bien. Entonces, fíjese, ese punto en azul tiene la característica, entonces, de que si lo proyecto sobre el eje X, fíjese, llega aquí al 4. Y si lo proyecto sobre el eje Y, llega al menos 2. O sea, por eso es el 4, menos 2. ¿Ok?
Muy bien, ahora, ¿cuál es el radio? Que de esta circunferencia es 3. Entonces, quiere decir que partiendo del centro, ¿verdad? Nosotros contamos 3 unidades hacia la izquierda, 3 hacia arriba, 3 hacia la derecha. Y ya tendríamos nuestra circunferencia. Entonces, del centro, 1, 2 y 3. Ponemos una marquita por aquí. Del centro, 3 hacia abajo. Nos quedaría por acá. Del centro, 1, 2, 3. Y después del centro, 1, 2 y 3. ¿Ok? Fíjese que ahí nosotros a mano alzada podríamos hacer la circunferencia. Yo voy a hacerlo un poco más rápido acá. Le metemos el radio y vea que la computadora me lo hace inmediato. Entonces voy a ocultar todos esos puntillos, verá que ya no me interesan tanto. Ok. Entonces ya tenemos nuestra circunferencia. Entonces esta circunferencia que tenemos acá es básicamente esta, con el centro y con el radio la logré. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a aplicarle este vector, que sería 2 menos 3. Acuérdese que la primera componente es el movimiento izquierda-derecha. El segundo es el movimiento arriba-abajo. Entonces, este me indicaría que tengo que moverme 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. 2 hacia la derecha, entonces vamos haciéndolo. Entonces, aquí con el cursor 2 hacia la derecha hago 1, 2 y después 3 hacia abajo. Entonces 1, 2 y 3. Justamente aquí estaría el nuevo centro de esta circunferencia, fíjese. Entonces de nuevo lo podemos comprobar, fíjese. Desde aquí, desde el centro, hice 2 hacia la derecha, fíjese. 1 unidad, 2 unidades y desde ahí 3 hacia abajo. Vamos a ver. Desde aquí 1, 2 y 3 unidades hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nuevo centro que estaríamos teniendo aquí? ¿Cuál es ese punto H? O sea, ¿cuál es el centro de la nueva circunferencia o de la imagen? Entonces, el centro, vamos a ver, este nuevo puntito sería, fíjese, que si lo proyecto llegaría aquí al 6, ¿lo ven? Y si lo proyecto sobre el eje Y, llevaría al menos 5, o sea, sería el 6, menos 5. ¿Ok? 6, menos 5 es el nuevo centro. Voy a escribirlo acá. Entonces, escribo aquí. Voy a hacerlo con verde, que el centro de la nueva sería entonces el 6, menos 5. Acuérdese, vamos a ver el radio de esta nueva circunferencia. Acuérdese que lo he dicho varias veces, que la traslación es un movimiento rígido. Es decir, que no va a cambiar la forma de la circunferencia, no va a cambiar el tamaño. O sea, que el radio se va a mantener igual. Entonces, en este caso, el radio va a ser el mismo radio que teníamos. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo esto, yo me acuerdo que con este centro de la nueva y con ese radio de la nueva, yo lo único que tengo que hacer es escribir la ecuación. Entonces recordemos que la ecuación es x menos, acuérdese, al cuadrado, más y menos al cuadrado, igual a el radio al cuadrado. Entonces, ¿quién va a ir aquí? Aquí va a ir el nuevo centro, ¿verdad? El 6 y el menos 5. Entonces aquí pongo el 6 y aquí voy a poner el menos 5. Y el radio, este radio va a ir siempre acá, de esta manera. Entonces, fíjese que así de sencillo, nosotros llegamos al centro del radio y la ecuación de la nueva circunferencia. Entonces arreglamos aquí y nos quedaría x menos 6 al cuadrado más, vea que tengo un menos menos, entonces quedaría y más 5 al cuadrado y resuelvo. 3 a la 2 es 3 por 3, o sea 9. Entonces aquí tendría la circunferencia de la nueva, la ecuación de la nueva circunferencia con el nuevo centro y el nuevo radio. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Fíjese,
nos ubicamos en este. En este yo me doy cuenta que podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento anterior. Entonces yo me doy cuenta que para este, el centro de esta circunferencia es básicamente, pensando en los opuestos, tendríamos el opuesto del menos 1, del más 1 es menos 1. Y el opuesto de menos 2 es 2, fíjese que ahí ya tengo el centro. El radio, ¿cuál es el radio? El radio es la raíz de lo que tenga aquí en la parte derecha, o sea, la raíz de 36. Y la raíz de 36, si lo hacemos en la calculadora, eso me va a dar 6. Entonces, este segundo ejemplo, en lugar de hacer los dibujos y hacer procedimientos demasiado largos, voy a hacerlo de la manera más rápido que se pueda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjese, lo que voy a hacer acá es sumar. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Lo que vamos a sumar es básicamente esto, que yo voy a marcar aquí con amarillo. Vamos a sumar el vector de traslación con el centro. ¿Y cómo lo vamos a sumar? Lo vamos a sumar entrada a entrada. Es decir, yo me doy cuenta que el nuevo centro, que lo voy a hacer aquí en verde, vea que voy a calcular el centro de la circunferencia resultante o de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar el menos 1 con el menos 1. ¿Por qué? Porque son las X. Ok, entonces, si yo hago menos 1, fíjese acá, menos 1 y le sumo el otro menos 1, eso me da menos 2, obvio. Entonces, ese va a ser la componente X del centro. Entonces, eso me dio menos 2. Ahora, para saberle la otra componente, ¿verdad? Tendríamos que sumar el 2 con el 2. Entonces, si yo hago 2 más 2, ya eso yo sé que me va a dar 4. Entonces, fíjese qué fácil encontré el centro. Lo encontré muy fácil. Simplemente sumé el centro con el vector de traslación componente a componente. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el radio? El radio, acuérdese que nunca cambia, o sea, va a seguir siendo 6, igual que el de la original. Una vez que yo tengo esto, nada más recuerdo que, como ya todo esto se trata de una circunferencia diferente, entonces yo sé que voy a tener una ecuación diferente. Entonces, x menos al cuadrado, y menos al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Entonces, este menos 2 lo voy a escribir por acá. Vamos a mejorarlo por allá. Luego este 4 viene para acá. Y el radio viene acá. Entonces me quedaría x menos menos, se me hace un más 2 al cuadrado. Más y menos 4, que queda igual. Y 6 a la 2 es 6 por 6, 36. Esta va a ser la ecuación de la nueva circunferencia, o de la circunferencia resultante de haber aplicado una traslación a la original. Entonces vamos a resolver exactamente la misma, fíjese. En esta vamos a hacer el centro. El centro de esta circunferencia, vamos a hacerlo con rojo. El centro sería el opuesto, pensando en los opuestos, ¿verdad? Aquí sería el opuesto de menos 5 es 5. Acuérdense que aquí, como no hay nada, solamente hay una y, entonces es un 0. El radio es la raíz de el 16, o sea, la raíz de este de acá. Esto me va a dar 4. Entonces, rápidamente, si yo quiero sacar el centro de la nueva circunferencia, o sea, la circunferencia punteada o de la imagen, entonces es tan fácil como llegar y sumar al centro que ya teníamos, que es este que estoy resaltando, le vamos a sumar el vector de traslación como componente a componente. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Vamos a tener que sumar el 5 que está de primero en el centro con el 0 que está de primero en el vector. O sea, 5 con 0
Sumando eso me va a quedar 5. Y después voy a sumar el segundo componente del centro con el segundo componente del vector. O sea, 0 más 3, eso me va a dar 3. Y después, el radio, yo me acuerdo que este movimiento de traslación nunca me achica el radio, o sea, nunca me altera la forma de la figura o el tamaño. Entonces el radio se mantiene igual. Entonces, teniendo ya el centro nuevo y el radio, ya puedo hacer la ecuación de la nueva circunferencia. Acuérdese, x menos al cuadrado, y menos al cuadrado, y aquí espacio para el radio al cuadrado. ¿Qué ponemos aquí? Bueno, vamos a poner el 5, el 3, entonces 5, 3 y el radio que es 4. Arreglamos, quedaría x menos 5 al cuadrado, y menos 3 al cuadrado, y 4 a la 2 es 4 por 4, o sea 16. Vamos a ver el primero de los ejemplos. Este primer ejemplo que hicimos allí, fíjese que lo hubiéramos podido obtener exactamente igual. ¿Por qué? Porque fíjese, en este yo descubrí que el centro de la original era 4, menos 2 y el vector era este. Entonces, ¿qué es lo que yo pude haber sumado allí? Bueno, yo pude haber sumado, fíjese, el 4 de acá que estoy encerrando en verde con el 2 del vector, o sea, primera componente con primera componente. Si yo hago 4 más 2, de ahí es de donde me salía este 6 que estoy señalando aquí, el 6 del centro nuevo. Y después, si yo sumaba este menos 2 de acá, el menos 2 del centro, con el menos 3 del vector, si yo hago menos 2 más menos 3, que podríamos hacerlo acá, menos 2 más el menos 3, fíjese que se me va a dar el menos 5 que ya habíamos obtenido sin necesidad de hacer gráfica alguna.